La Ciudad de México emerge en el amanecer del Valle de México, cuando la narración muestra el Zócalo en la década de 1950, con un tranvía eléctrico cruzando frente a la Catedral Metropolitana y con los rieles brillando bajo llovizna fina, porque la Ciudad de México del siglo XX fue una capital de acero, cable y energía que el progreso cambió por neumáticos concreto y túneles. La Ciudad de México aparece en un plano doble, donde un patio de vecindad en la Merced se superpone con el Canal de la Viga, aún vivo en 1930, porque la Ciudad de México fue también un sistema de patios compartidos y de aguas urbanas navegables, que luego terminaron bajo avenidas rápidas y pasos a desnivel. Narración muestra el Zócalo en la década de 1950 con un tranvía eléctrico, cruzando frente a la Catedral Metropolitana, y con los rieles brillando bajo llovizna fina, porque la Ciudad de México del siglo XX fue una capital de acero, cable y energía, que el progreso cambió por neumáticos concreto y túneles. La Ciudad de México aparece en un plano doble, donde un patio de vecindad en la Merced se superpone con el Canal de la Viga, aún vivo en 1930, porque la Ciudad de México fue también un sistema de patios compartidos y de aguas urbanas navegables, que luego terminaron bajo avenidas rápidas y pasos a desnivel. La Ciudad de México queda descrita desde su respiración cotidiana, cuando una campana de tranvía suena en la esquina de la Avenida Juárez, con la Alameda Central, y cuando un pregón resuena en un corredor de vecindad del barrio de Guerrero, porque esta capital mezcla memoria técnica y memoria popular en cada cruce de piedra y ladrillo. Si esta travesía por la Ciudad de México, borrada por el progreso, importa, es el momento de dar me gusta, de suscribirse al canal y de comentar recuerdos familiares de tranvías por la calzada de Tlalpan, de patios de vecindad en Tepito y de canales en Santa Anita, porque cada interacción ayuda a que la investigación histórica se convierta en una narración viva. Si este proyecto audiovisual emociona, es el momento de apoyar con la suscripción y con un comentario sobre qué episodio debería tener una segunda parte, porque la memoria urbana de la Ciudad de México necesita voces, detalles y fotografías para reconstruirse con rigor. La Ciudad de México se asienta sobre una antigua red lacustre cuando se explica que Tenochtitlan fue fundada entre islas y chinampas de los lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco, porque la Ciudad de México tuvo por siglos calles de agua que eran rutas, mercados y defensa. La Ciudad de México colonial aparece en un grabado del siglo XVII, cuando se mencionan las grandes obras de desagüe, como el corte de Huehuetoca y el Tajo de Nochistongo, porque la Ciudad de México aprendió temprano a pelear con inundaciones y a domesticar ríos para proteger templos y palacios. La Ciudad de México del siglo XIX surge cuando se narran los primeros tranvías de tracción animal de la década de 1850, recorriendo el Zócalo, Tacubaya, Coyoacán, San Ángel y Tlalpan, porque la Ciudad de México creó una red suburbana con rieles y mulas antes de recibir la electricidad. La Ciudad de México de 1896 se electrifica cuando el ayuntamiento autoriza la conversión, y cuando el 15 de enero de 1900 el primer tranvía eléctrico sale del complejo de Indianilla hacia Tacubaya, porque la Ciudad de México entró al siglo XX con motores troles y catenarias tendidas sobre plazas y bulevares. Y la Ciudad de México popular se densifica cuando se explican las vecindades del centro de la Merced de Tepito y de la colonia Doctores durante el Porfiriato y la posrevolución, porque la Ciudad de México construyó vivienda de patio compartido, con lavaderos comunes, con baños colectivos y con puertas numeradas que mezclaban oficios y familias. La Ciudad de México de mitad de siglo cambia cuando en 1951 llega el trolebús y cuando en 1969 se inaugura la línea 1 del metro, porque la Ciudad de México reorganiza su movilidad con hilos eléctricos sin rieles y con túneles que absorben multitudes bajo Chapultepec y Valderas. La Ciudad de México de los años 70 se replantea cuando se implementan ejes viales de sentido único con prioridad automovilística, porque la Ciudad de México avanza hacia corredores para camiones y autos mientras desmonta la infraestructura ferroviaria de superficie. La Ciudad de México de 1979 se despide del tranvía urbano cuando las últimas rutas regulares apagan sus contactores,
Y cuando el antiguo trazo a Xochimilco se preserva para transformarse en tren ligero durante la segunda mitad de los años 80, porque la Ciudad de México eligió conservar un hilo eléctrico al sur, mientras retiraba rieles en otras avenidas. La Ciudad de México del 15 de enero de 1900 vibra cuando una mañana clara ilumina la salida del primer tranvía eléctrico desde Indianilla hacia la Plaza de la Constitución, porque la Ciudad de México celebra con uniforme planchado y con campanilla metálica un salto tecnológico que cambia distancias cotidianas. La Ciudad de México de 1905 se ve en las ventanas del tranvía cuando la cámara avanza por la Avenida Juárez rumbo al Paseo de la Reforma, porque la Ciudad de México moldea colonias como San Rafael y Santa María la Ribera alrededor de líneas eléctricas que marcan la expansión de clase media. La Ciudad de México de 1910 se reconoce en la calzada de Tlalpan, cuando los rieles corren paralelos a la ruta hacia Taxqueña y hacia Xochimilco, porque la Ciudad de México integra el mundo chinampero del sur mediante carros eléctricos que conectan patios del centro con canales de trajinera. La Ciudad de México de 1920 se huele a flores cuando un tranvía pasa junto al Canal de la Viga entre Santa Anita y La Merced, porque la Ciudad de México convive en la misma escena con rail y agua que sirven para abastecer mercados y tianguis populares. La Ciudad de México de 1915 se oye con consignas cuando los tranviarios se organizan en plena Revolución Mexicana, porque la Ciudad de México vive la historia social del trabajo en patios de Indianilla, con huelgas con asambleas y con negociación colectiva. La Ciudad de México de 1930 se toca en madera cuando una vecindad de La Merced muestra su patio con tendederos, con un tanque de agua y con niños corriendo tras una pelota, porque la Ciudad de México articula cuidados pleitos y fiestas bajo galerías de madera y pasillos de tablones. La Ciudad de México de 1947 se mira en Doctores cuando un corredor largo conduce a baños comunes y a cocinas de carbón, porque la Ciudad de México sostiene la economía del vestido de los oficios y del pequeño comercio en unidades habitacionales precarias pero socialmente densas. La Ciudad de México de 1950 se acelera cuando el Río de la Piedad se canaliza y el viaducto Miguel Alemán se inaugura, porque la Ciudad de México convierte un cauce en autopista urbana que entuba memoria hídrica bajo carriles de alta velocidad. La Ciudad de México de 1951 se electrifica sin rieles, cuando el trolebús arranca en Avenida Hidalgo bajo doble catenaria, porque la Ciudad de México adopta flexibilidad de giro y de desvío, para competir con autos que ya llenan Reforma y Bucareli. La Ciudad de México de 1969 se hunde en andenes nuevos cuando la estación Chapultepec abre escaleras mecánicas para el metro, porque la Ciudad de México migra parte de su demanda a una columna vertebral subterránea que reemplaza corredores de tranvía. La Ciudad de México de 1970 se reencuadra cuando un tranvía turístico recorre el centro como reliquia sentimental, porque la Ciudad de México transforma los carros eléctricos en memoria paseable mientras retira catenarias de servicio regular. La Ciudad de México de 1978 se dibuja con flechas cuando el programa de ejes viales reorganiza sentidos únicos y elimina vueltas a la izquierda, porque la Ciudad de México prioriza flujo automovilístico y reduce interferencias que antaño compartían riel calzada y peatón. La Ciudad de México de 1979 se ve con rieles levantados en Avenida Cuauhtémoc, cuando camiones articulados ocupan las nuevas franjas porque la Ciudad de México formaliza el adiós de su gran red tranviaria y acepta el dominio de motores diésel en superficie. La Ciudad de México de 1986 se ajusta en Tasqueña cuando Talleres adaptan la vieja ruta a Xochimilco para un tren ligero segregado, porque la Ciudad de México conserva un corredor eléctrico sureño con estaciones propias y con prioridad frente al tráfico. La Ciudad de México de 1930 se visibiliza en Santa Anita, cuando el Canal de la Viga arrastra canoas hacia mercados del centro, porque la Ciudad de México todavía celebra fiestas del agua y procesiones lacustres antes de que los rellenos tapen la vieja arteria acuática. La Ciudad de México de 1940 se rectifica cuando se encajona el Río de la Piedad en concreto,
porque la Ciudad de México aplica una lógica ingenieril que transforma meandros en canales rectos aptos para cubrir y para rodar encima. La Ciudad de México de 1964 se cierra en anillo cuando el río Consulado se entuba y cuando el circuito interior se traza, porque la Ciudad de México crea un cinturón de movilidad que asegura retornos y accesos mientras invisibiliza el curso de agua. La Ciudad de México de 1970 se regula en el río Churubusco cuando se canaliza con secciones rectangulares y con avenidas laterales, porque la Ciudad de México vuelve utilitario un río que durante siglos fue borde agrícola y límite de barrios. La Ciudad de México contemporánea se reconoce en el Canal Nacional, cuando un tramo arbolado sobrevive en el sureste con aves y con puentes peatonales, porque la Ciudad de México conserva un vestigio hídrico que enseña a leer el mapa previo a los rellenos. La Ciudad de México de 1987 se internacionaliza cuando la UNESCO reconoce Xochimilco como Patrimonio de la Humanidad, porque la Ciudad de México protege chinampas, canales y técnicas agrícolas que resisten urbanización y hundimientos. La Ciudad de México de 1985 tiembla cuando el sismo del 19 de septiembre derriba edificios y hiere vecindades en Roma, Doctores, Centro y Tlatelolco, porque la Ciudad de México acelera expropiaciones, reubicaciones y programas de vivienda que cambian la sociología del patio compartido. La Ciudad de México de 1986 se organiza cuando Tepito arma cooperativas y brigadas vecinales para sostener vecindades dañadas, porque la Ciudad de México demuestra que las redes de apoyo del patio compartido funcionan como seguros comunitarios frente al desastre. La Ciudad de México de 1990 se reordena cuando la Merced reconfigura mercados mayoristas y desplaza viviendas hacia periferias, porque la Ciudad de México profundiza el uso logístico y reduce la residencia tradicional en corredores de comercio histórico. La Ciudad de México de 2005 se redibuja cuando el Metrobús opera en Insurgentes con carriles exclusivos, porque la Ciudad de México consolida la apuesta por sistemas de superficie sobre neumáticos, con estaciones modulares y con transbordos al metro. La Ciudad de México de 2010 discute cuando una idea de tranvía moderno en el centro se compara con alternativas de autobús, porque la Ciudad de México evalúa costos, tiempos y beneficios frente a un patrimonio tranviario que sobrevive más en archivo que en riel. La Ciudad de México contemporánea se mira al espejo cuando una fotografía a color del Zócalo del año 2000 se superpone con una placa en blanco y negro de 1900, porque la Ciudad de México reconoce en una sola esquina las capas de modernización que enterraron agua y desmontaron cables aéreos. La Ciudad de México sentimental se cuenta con personas cuando un conductor de tranvía de 1948 recuerda la rutina de revisar zapatas, de bajar pértiga en tormenta y de tocar campanilla en cada cruce, porque la Ciudad de México guarda en oficios su diccionario íntimo de movilidad. La Ciudad de México íntima se entiende cuando una costurera de 1962, en una vecindad de la colonia Doctores, remoja telas en el lavadero compartido y negocia horarios con la vecina que cocina tamales para vender en balderas, porque la Ciudad de México arma economías familiares con agua común y con patios llenos de vida. La Ciudad de México profunda se reconoce cuando un chinampero de Xochimilco de 1974 amarra la trajinera a un aguejote y entrega verdura en la viga, porque la Ciudad de México mantuvo por siglos una logística hídrica que enfrió frutas con sombra de canal antes de que el asfalto calentara todo. La Ciudad de México herida se siente cuando una familia de la Merced de 1986 recibe un departamento lejos del patio de siempre y lejos del mercado de siempre, porque la Ciudad de México aprende que el desarraigo residencial también es costo de la modernización. La Ciudad de México resiliente se narra cuando una comunidad de Tepito de 1990 pinta murales en la entrada de su vecindad y organiza rondas nocturnas, porque la Ciudad de México reconstruye confianza con arte y con vigilancia mutua en corredores angostos. La Ciudad de México memoriosa se escucha cuando una abuela de 1955 cuenta que el tranvía
hacía más legible la ciudad al convertir rectas en rutinas, porque la Ciudad de México aprendía las colonias en la secuencia de paradas. Juárez, San Cosme, Buenavista, Tacuba. La Ciudad de México crítica se ilumina cuando un urbanista de 1978 advierte que los ejes viales mejoran flujos, pero reducen el espacio del peatón y del vendedor, porque la Ciudad de México descubre que toda obra pública tiene perdedores visibles, aunque prometa beneficios agregados. La Ciudad de México. Ética se plantea cuando un ingeniero de 1950 reconoce que canalizar el Río de la Piedad controló inundaciones, pero borró paisajes porque la Ciudad de México debe medir beneficios hidráulicos y pérdidas culturales en la misma balanza. La Ciudad de México cierra este acto con aprendizaje cuando la narración sintetiza que un tranvía retirado, una vecindad demolida y un canal entubado son decisiones técnicas que alteran biografías enteras, porque la Ciudad de México se hace y se deshace con criterios de movilidad de vivienda y de agua que rara vez caben juntos en un plano. La Ciudad de México ofrece una clave cuando se sugiere que rescatar memoria no es nostalgia, sino instrumento para corregir desigualdades, porque la Ciudad de México puede planear nuevos corredores eléctricos, nuevos patios comunitarios y nuevos parques lineales de agua con lecciones del siglo XX. La Ciudad de México deja una pregunta cuando la cámara se eleva sobre el viaducto y sobre el circuito interior y sobre el metro y sobre el tren ligero, porque la Ciudad de México debe decidir cuánta velocidad quiere y cuánta pertenencia cuida en su espacio público. Si esta historia vibró con el eco de campanas de tranvía, con risas de patio y con remos de chinampara, es el momento de suscribirse, de compartir el video y de comentar qué tramo debería investigarse con fotos familiares y con mapas antiguos, porque esta serie crece con cada aporte de memoria y de detalle. Si esta investigación merece continuidad, es el momento de activar la campanita y de dejar un comentario con una dirección específica, con una fecha en el reverso de una fotografía o con un nombre de vecindad, porque el archivo personal de cada familia puede devolver calles y canales al mapa de la Ciudad de México.